Capítulo 7. La caída de los dioses. Cerquín, julio de 1537. Citlali estaba en el campamento español cuando vio al Empira por primera vez. No de cerca. Estaba demasiado lejos para eso. Pero pudo ver la figura que descendía del cerro, alta y erecta, seguida por 3 guerreros. Incluso a distancia, había algo en la forma en que el Empira caminaba. No con el encorvamiento derrotado de un hombre que va a rendirse, sino con la dignidad de un rey acudiendo a una cita. Citlali había pasado los últimos 3 meses en este maldito asedio. 3 meses de calor sofocante, mosquitos, comida escasa, y ataques nocturnos que dejaban a hombres muertos o heridos cada mañana. 3 meses observando a los españoles cada vez más frustrados, los auxiliares indios cada vez más inquietos. Y ahora, finalmente, el líder lenca bajaba a parlamentar. ¿Crees que se rendirá?, preguntó el hombre junto a él. Era otro pipil de Cuzcatlán, un joven llamado Tenoch que había sido reclutado al mismo tiempo que Citlali. No lo sé, respondió Citlali. ¿Tú te rendirías? Tenoch miró el cerro, donde aún se podían ver figuras moviéndose entre las rocas. Después de 3 meses sin comida suficiente, sin agua suficiente, viendo a tu gente morir lentamente. Tal vez. Si creyera que rendirnos salvaría vidas. ¿Y si no lo crees? Entonces mueres peleando. Tenoch escupió, como deberíamos haber hecho nosotros. Citlali no respondió. Había tenido esta conversación demasiadas veces consigo mismo. La culpa era una carga pesada, y crecía más pesada cada día que pasaba ayudando a los españoles a aplastar a otro pueblo que solo quería ser libre. El comandante Alonso de Cáceres esperaba en el terreno neutral, acompañado por 2 soldados y un intérprete. El adelantado Francisco de Montejo estaba allí también, un hombre mayor con barba gris y ojos duros. Desde la distancia, Citlali vio el encuentro. Vio al Empira acercarse. Vio a los comandantes españoles hablar, gesticular, negociar. ¿De qué estaban hablando? ¿Términos de rendición? ¿Encomiendas y tributos? ¿Las mismas promesas vacías que los españoles siempre hacían? La reunión duró quizás 20 minutos. Luego el Empira se dio vuelta para regresar al cerro. Y entonces sucedió. Citlali vio el destello de luz solar sobre metal. Vio un soldado español levantando algo. Un arma de fuego, un arcabuz. El ruido llegó un segundo después, el estampido ensordecedor del disparo. El Empira cayó. Por un momento, nadie se movió. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El gran Empira, el señor de la sierra, el hombre que había unido a los lencas, el guerrero que había desafiado a los españoles durante años. Había caído. Luego el tiempo se reinició con un rugido. Los 3 guerreros que habían acompañado al Empira gritaron y corrieron hacia él. Los soldados españoles levantaron sus armas. El campamento entero explotó en caos. Citlali corrió hacia el frente, empujando entre otros auxiliares. Necesitaba ver, necesitaba saber. Cuando llegó a donde pudiera ver claramente, el Empira estaba en el suelo, sangrando de una herida en la cabeza. Uno de sus guerreros, Yarime, Citlali escucharía después, estaba arrodillado junto a él, sosteniéndolo. Los españoles habían formado un perímetro defensivo, claramente esperando un ataque del cerro. Pero ninguno llegó. Los lencas en el cerro estaban tan conmocionados como todos los demás. Citlali vio a Alonso de Cáceres discutiendo furiosamente con uno de sus soldados. El soldado, Citlali no sabía su nombre, sostenía todavía el arcabuz humeante. Te ordené que esperaras, gritaba Cáceres. Te ordené que no dispararas a menos que te lo dijera. Estaba alcanzando su arma, protestó el soldado. Pensé que iba a atacar. Estaba dando la vuelta para irse, idiota. No estaba alcanzando nada. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho.
Los guerreros lencas llevaron el cuerpo del Empira de vuelta al cerro. Citlali vio cómo lo cargaban, cómo desaparecían por el sendero. Vio las caras de los otros lencas que observaban desde arriba. Shock, horror, furia. El campamento español estaba en alerta máxima. Todos esperaban un ataque vengativo, una avalancha de guerreros lencas bajando del cerro para matar a todos los invasores. Pero no llegó. Las horas pasaron en tensión silenciosa. Al anochecer, Montejo reunió a los comandantes. Citlali, como todos los auxiliares, no estaba invitado a estas reuniones. Pero escuchó los rumores que circulaban después. Algunos decían que el disparo había sido deliberado, una emboscada planeada desde el principio. Que Cáceres había ordenado a un soldado esconderse detrás con un arcabuz, listo para disparar si se presentaba la oportunidad. Otros decían que había sido un accidente, un soldado nervioso que malinterpretó un gesto. Y otros susurraban una tercera versión, que no había sido un arcabuz en absoluto, sino un soldado llamado Rodrigo Ruiz que había matado al Empira en combate cuerpo a cuerpo, que el arcabuz era una historia para cubrir el hecho de que se había violado la bandera de tregua. Citlali no sabía cuál era la verdad. Tal vez nadie lo sabía, excepto los hombres que estuvieron allí. Pero sí sabía esto: el Empira estaba muerto. Y con él, había muerto la última gran esperanza de resistencia indígena. Los lencas no atacaron esa noche. Ni la siguiente. Del cerro solo llegaba silencio. Al tercer día, una figura apareció en lo alto del sendero. Era Yarime, sosteniendo un bastón blanco de tregua. Bajó solo, desarmado, caminando con el cansancio de un hombre que ha perdido todo. Montejo lo recibió. Citlali, entre los auxiliares que observaban, vio la conversación a través del intérprete. «El señor de la sierra ha caído», dijo Yarime, su voz vacía. «El pueblo lenca se rinde. Solo pedimos que se respeten nuestras vidas». «Los términos son estos», respondió Montejo. «Bajarán todos, sin armas. Serán asignados a encomiendas. Aquellos que resistieron activamente serán castigados. Los demás serán tratados según las leyes de España». Yarime asintió lentamente. «¿Y el cuerpo del Empira?» «Pueden enterrarlo como deseen, con honor». Era una pequeña misericordia, pero después de 3 meses de asedio brutal, cualquier misericordia era notable. La evacuación del cerro tomó 2 días. Cientos de lencas bajaron. Hombres, mujeres, niños. Estaban demacrados, débiles por meses de hambre. Muchos apenas podían caminar. Citlali los vio pasar. Vio sus caras. Derrota, humillación, un dolor tan profundo que no podía expresarse con palabras. Y vio su propio futuro reflejado en esos rostros. Porque esto era lo que los esperaba a todos. Sumisión, encomienda, una vida de trabajo para amos extranjeros. Los guerreros lencas entregaron sus armas en una pila que creció hasta ser tan alta como un hombre. Macanas, lanzas, arcos, hondas. Las herramientas de su resistencia, ahora inútiles. Yarime fue uno de los últimos en bajar. Llevaba algo envuelto en una manta de algodón. La macana del Empira, la que había llevado en todas sus batallas. La colocó en la pila con las otras armas, luego se quedó mirándola durante un largo momento. «¿En qué estás pensando?», preguntó Citlali en náhuatl, sin pensar. Yarime, sorprendentemente, entendió. Muchos lencas comerciaban con los pipiles y habían aprendido algo de la lengua. «Estoy pensando», dijo Yarime lentamente, «que las armas no ganan guerras. Los hombres ganan guerras, y cuando los hombres pierden la voluntad de pelear, las armas son solo palos y piedras». «¿Han perdido ustedes la voluntad de pelear?». Yarime lo miró con ojos cansados. «Tú eres pipil, ¿verdad? De Cuzcatlán». «Sí». «Entonces ya conoces la respuesta». Yarime se dio vuelta para unirse a su pueblo.
No perdimos la voluntad de pelear. Perdimos la esperanza de ganar. Y sin esperanza, pelear es solo una forma lenta de suicidio. Esa noche, Citlali no pudo dormir. Se alejó del campamento, subió una colina pequeña desde donde podía ver el cerro de Cerquín. Había fogatas en la cima. Los españoles habían enviado una expedición para asegurar que los lencas realmente se habían ido, que no habían dejado guerreros escondidos para emboscadas futuras. Desde esta distancia, las fogatas parecían estrellas caídas a la tierra. ¿También tú no puedes dormir? Citlali se sobresaltó. Tenoch había subido detrás de él silenciosamente. Estaba pensando, dijo Citlali. ¿En qué? En que somos monstruos. Tenoch se sentó junto a él. No somos nosotros quienes disparamos el arcabuz. No, pero estuvimos aquí, ayudamos, hicimos posible este asedio. Sin nosotros, sin los miles de auxiliares indios que cargamos provisiones y construimos fortificaciones y peleamos cuando nos ordenaron. Los españoles nunca podrían haber hecho esto. No nos dieron elección. Siempre hay elección, dijo Citlali amargamente. Podríamos haber resistido. Podríamos haber muerto como Atlacatl, como Lempira, como todos los que eligieron pelear en lugar de doblegarse. Podríamos haber muerto, acordó Tenoch. Pero elegimos vivir. ¿Eso nos hace monstruos? ¿O simplemente humanos? Citlali no tenía respuesta para eso. Permanecieron sentados en silencio, mirando las fogatas en el cerro conquistado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La procesión fúnebre para Lempira se llevó a cabo 3 días después. Los españoles, sorprendentemente, lo permitieron. Tal vez era culpa por cómo había muerto. Tal vez era pragmatismo. Dejar que los lencas honraran a su líder caído podría hacer menos probable futuras rebeliones. O tal vez, pensó Citlali cínicamente, era porque un héroe muerto era menos peligroso que un héroe vivo. Los muertos podían ser convertidos en leyendas, y las leyendas podían ser controladas. Los lencas llevaron el cuerpo de Lempira a una cueva secreta en las montañas. Citlali no vio a dónde. Los españoles mantuvieron a todos los auxiliares en el campamento. Pero escuchó las canciones fúnebres que flotaban desde las montañas, voces alzadas en dolor y honor. Yarime regresó al anochecer. Su rostro estaba manchado con ceniza, señal de duelo. ¿Está hecho?, preguntó Cáceres a través del intérprete. Está hecho, respondió Yarime. El señor de la sierra descansa en la montaña que defendió. Las montañas permanecen, como él habría querido. Bien, Cáceres hizo un gesto. Ahora vayan. Todos ustedes serán asignados a encomiendas. Sus nuevos amos les dirán dónde trabajar, cómo vivir. Obedezcan las leyes españolas y no sufrirán. Resistan. Dejó la amenaza sin terminar. Los lencas fueron divididos y distribuidos. Familias separadas. Comunidades rotas. Todo el tejido social que Lempira había trabajado para unir, desgarrado en pedazos. Citlali vio esto y sintió una tristeza profunda. No solo por los lencas, sino por todos ellos. Pipiles, lencas, cachiqueles, todos los pueblos que habían sido conquistados. Habían perdido más que sus tierras. Habían perdido su mundo. El ejército español comenzó su marcha de regreso a San Miguel una semana después. Los auxiliares indios, incluido Citlali, fueron permitidos regresar a sus propios pueblos. Pero antes de partir, Citlali hizo algo impulsivo. Se escabulló del campamento una noche y subió al cerro de Cerquín. No sabía por qué, tal vez para ver con sus propios ojos este lugar que había resistido durante tanto tiempo. Tal vez para presentar sus respetos al hombre que había muerto aquí. El cerro estaba desierto ahora. Las fortificaciones que los lencas habían construido estaban derruidas. Las casas estaban vacías. Solo el viento se movía entre las ruinas. Citlali encontró lo que había sido la casa de Lempira.
Era simple, como había oído. Solo piedra y madera, sin decoraciones ni lujos. La casa de un guerrero, no de un rey. Se sentó donde Lempira debió haber dormido, mirando el mismo amanecer que el líder Lenca había visto cada mañana. Desde aquí, podía ver por kilómetros. Las montañas se extendían en todas direcciones, azules en la distancia. El mundo parecía infinito, eterno. Y Citlali entendió entonces lo que Lempira había estado defendiendo. No solo tierra, no solo libertad en el sentido político. Estaba defendiendo esto. La simple capacidad de sentarse en tu propia casa, en tu propia montaña, y mirar tu propio horizonte sin miedo. De saber que este lugar te pertenecía, no porque un rey o encomendero te lo permitiera, sino porque tus ancestros habían vivido aquí, y los ancestros de tus ancestros, remontándose al principio del tiempo. Eso era lo que habían perdido. Eso era lo que nunca recuperarían. Citlali se quedó sentado hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Luego se levantó, tomó una piedra pequeña del suelo. Un recuerdo, aunque no sabía para qué, y bajó del cerro. Cuando llegó al campamento, nadie pareció notar que había estado ausente. El viaje de regreso a Cuzcatlán tomó 3 semanas. Citlali caminó en silencio, perdido en sus pensamientos, apenas notando el paisaje que pasaba. Cuando finalmente llegó a Ciudad Vieja, fue directamente al cementerio donde su padre estaba enterrado. Se arrodilló junto a la tumba. «Padre», dijo en voz baja, «vi cosas que desearía no haber visto. Ayudé a destruir a un pueblo que solo quería ser libre. Maté. No directamente, pero mi presencia allí, mi participación. Contribuyó a las muertes de cientos, quizás miles». El viento susurró entre los árboles. No hubo respuesta. Los muertos no hablan. Me dijiste que sobreviviera, que hiciera lo necesario para vivir un día más. Y lo hice. Estoy vivo. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué he perdido de mí mismo para seguir viviendo? Citlali sacó la piedra que había tomado del cerro de Cerquín. La colocó en la tumba de su padre. Este es Lempira, dijo. O al menos, un pedazo del lugar donde murió. Murió peleando por lo que creía correcto. Murió libre. Y yo sigo viviendo. Pero no sé si eso es victoria o derrota. Se quedó allí un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia su casa. El mundo seguía girando. El sol seguía saliendo. Y él seguía vivo. Para bien o para mal. Pero algo había cambiado en Citlali durante ese asedio. Algo se había roto. O quizás algo se había endurecido. Sabía ahora, con absoluta certeza, que nunca sería libre. Que nunca volvería a los días de antes de los españoles. Que pasaría el resto de su vida bajo el yugo de conquistadores extranjeros. Y sabía que no había héroe que viniera a salvarlo. Atlacatl estaba muerto. Lempira estaba muerto. Todos los grandes guerreros estaban muertos o sometidos. Solo quedaban sobrevivientes. Hombres y mujeres que se levantaban cada día y hacían lo que debían para llegar al día siguiente. No era heroico, no era noble, pero era real. Y tendría que ser suficiente. En los meses siguientes, las noticias llegaron de otras partes de territorio lenca. Sin Lempira para unirlos, la resistencia se desmoronó rápidamente. Los peñones fueron asediados uno por uno. Los últimos guerreros fueron cazados. Para 1538, toda resistencia organizada había terminado. Los españoles declararon el territorio pacificado. Citlali escuchó estas noticias con un entumecimiento que se había vuelto familiar. Más victorias españolas, más pueblos sometidos, más encomiendas distribuidas. La conquista estaba completa. Pero entonces llegaron otros rumores. De rebeliones en el oriente. De grupos pequeños de guerreros que aún se escondían en las montañas, atacando a los españoles cuando podían. La resistencia no había muerto completamente. Simplemente se había vuelto más pequeña, más dispersa, más desesperada.
Citlali se preguntaba cuánto duraría. Años, probablemente. Décadas, quizás. Los españoles eran pacientes. Eventualmente, cazarían hasta al último rebelde. ¿Y entonces, qué? ¿Qué pasaría cuando no quedara nadie que recordara el mundo antes de los españoles? Cuando los niños crecieran creyendo que las encomiendas y los encomenderos y la Iglesia católica eran el orden natural de las cosas. ¿Desaparecerían los pipiles, los lencas, todos los pueblos indígenas? ¿Se convertirían en algo nuevo, algo híbrido, algo que no era ni español ni indígena sino una mezcla extraña de ambos? Citlali no sabía, no viviría para verlo, pero sus hijos sí, y los hijos de sus hijos. Esa noche, Citlali se sentó en el techo de su casa, el mismo techo donde una vez se había sentado con Xóchitl, tantos años atrás, y miró las estrellas. Eran las mismas estrellas que habían guiado a sus ancestros, las mismas estrellas que habían brillado sobre el mundo libre. Y serían las mismas estrellas que brillarían sobre el mundo conquistado. Las estrellas permanecían, las montañas permanecían. Y de alguna manera, a pesar de todo, su pueblo permanecería también. No como habían sido, eso se había perdido para siempre. Pero permanecerían, sobrevivirían, se adaptarían. Y tal vez, solo tal vez, algún día en un futuro distante que Citlali nunca vería, encontrarían una forma de ser libres nuevamente. Era una esperanza débil, pero era esperanza. Y a veces, la esperanza es todo lo que tenemos.